Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos un nuevo capítulo de nuestro podcast del qué al cómo educativo. Hoy tenemos una invitada fantástica. Nos acompaña desde España Rosa Liarte, quien se describe como comunicadora, deportista y bloguera. Es embajadora de varias aplicaciones educativas a nivel internacional y viene promoviendo varios proyectos educativos que sin duda pues han despertado una comunidad en Twitter bastante activa, en YouTube que siempre le está acompañando. De profesión es profesora de Historia y Geografía y hoy vamos a compartir más de la vida de Rosa Liarte y también queremos comentarle que ha preparado un taller para nuestra escuela de docentes innovadores, para nuestra quinta escuela de docentes innovadores de este año, que tiene que ver sobre evaluación educativa. Estamos muy contentos, todo el equipo de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, de poder tener a Rosa Liarte como facilitadora de este taller y en lo personal yo estoy muy feliz de poderla tener el día de hoy de invitada en nuestro podcast. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. Desde Ecuador te enviamos un fuerte abrazo a la distancia, a España, a Málaga. ¿Qué tal? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y vosotras hoy. La verdad que me deis un altavoz por vuestro país es para mí una alegría. Genial. Me interesa mucho algunas facetas de tu vida. Quisiéramos que la audiencia, también todos los que nos escuchan y nos van a ver, puedan conocerte un poquito más. Vemos en tu página web que tienes una descripción bastante original. Comunicadora. ¿Por qué comunicadora, Rosa? Bueno, yo creo que no lo sabía ni que tenía esa faceta yo misma, pero me empecé a dar cuenta que cuando daba clase y luego empecé a dar formación al profesorado, que la gente me decía que comunicaba muy bien y que transmitía, ¿no?, mi emoción y mi trabajo, lo que me gustaba a otras personas. Así que cuando decidí hacer el blog y tenía que describirme, mi marido fue el que dijo: es que eres comunicadora, o sea, coges la emoción y sabes transmitirla a los demás para emocionar a ellos también y que amen lo que te gusta, que es la educación. Genial. ¿Cómo pasamos de utilizar esta característica o este don que tenemos de saber comunicar a vincularnos con los blogs educativos o a ser embajadora de marcas, de aplicaciones educativas? Bueno, pues realmente yo empecé a publicar mi trabajo en mi blog, leccionesdehistoria.com, lo que venía haciendo con mis alumnos en clase y todo fue un poco, bueno, hicieron la magia también las redes sociales, ¿no? Siempre he estado presente, ya antes de ser profesora también tenía Twitter las venía usando, ¿no?, las redes antes de ser profesora, y cuando lo fui, pues empecé a publicar también lo que iba haciendo, lo que iba consiguiendo. Y a raíz de eso, pues lo que son las aplicaciones educativas se ponían en contacto conmigo porque estaban viendo que conseguía cosas increíbles en clase y que llamaba mucho la atención y que querían facilitarme, por lo menos, que dar visibilidad a lo que estaba haciendo en clase. Y bueno, pues al final, a día de hoy, conozco casi a todas las personas que están detrás de estas empresas de aplicaciones educativas y estoy siempre aportando también para mejorar cualquier pequeño fallo que detecte o cualquier cosa, pues tengo también la suerte de tener contacto con ellos y hacer de esas aplicaciones un buen uso y que mejoren, ¿no? Genial. También en tu descripción está deportista y sabemos que fuiste patinadora profesional y luego entrenadora. Cuéntanos cómo transcurrió esa etapa de Rosa en el deporte y por qué el patinaje. Me dediqué toda mi vida al patinaje artístico, de hecho lo he practicado toda mi vida desde que tengo 2 añitos de edad y ha sido mi vida. De hecho, yo antes de ser profesora tenía un club de patinaje con más de 200 alumnas dándole clases. Así que realmente creo que hay mucha gente que me dice: ¿cómo has conseguido, cómo trabajas tanto y haces tantas cosas, ¿no?, como profesora? Quizás esa disciplina que tengo en mi día a día como profesora me la dio a lo mejor la disciplina me la dio el trabajo en el deporte, en el patinaje, ¿no? Porque he estado en alta competición y esa disciplina creo que me la ha dado el deporte. Cuando yo converso con profesores acá en Ecuador, siempre llegamos a una conclusión.
Esta conclusión es que somos el resultado de algún docente que en algún momento impactó nuestra vida, que en algún momento hizo clic y nos contagió de ese ADN que nos hizo llegar a la carrera de humanidades. ¿Cómo se da tu incursión al magisterio? ¿Cómo Rosa descubre esta pasión, esta vocación que tiene por enseñar historia? Porque tienes un canal de YouTube lindísimo, blogueas también sobre historia, sobre tus viajes, es una de las pasiones que tú tienes. Cuéntanos cómo ocurre este proceso. Bueno, pues a mí yo tuve un profesor en segundo de eso que vendría a ser con 13 años de edad aquí en España, un profesor de historia que me emocionó muchísimo. De hecho, mucha gente pensaba que yo terminaría estudiando educación física, ser profesora de deportes, ¿no? Y la verdad que ese profe me entusiasmó mucho y abrió en mí una curiosidad en la historia que no sabía que existía. Y luego en segundo bachillerato, el segundo bachillerato es la preparatoria a la universidad, con 18 años, pues también tuve un segundo profesor que fue Luis, que me abrió también otro mundo. Yo ahí ya lo tuve muy claro, que dije voy a estudiar historia. Y aquí, si te preparas lo que es la licenciatura, ¿no? Lo que sería la especialidad, y luego es para dar clases en secundaria, bachillerato, que es lo que yo imparto clase aquí en España, pues te haces la preparatoria para profesor. Y cuando terminé lo que es la universidad, pues claro, es ese momento en no sé qué hacer con mi vida, de que sigo, porque yo seguía trabajando, ¿no? Como patinadora. Y dije, bueno, pues yo lo voy a intentar. Yo creo que me gusta dar clases, llevo dándolas siempre con el patinaje y creo que voy a ser capaz de transmitir historia. Y ahí fue cuando decidí hacerlo y lo que tú dices, somos el reflejo de un profe que nos impactó y en mi caso sí, también. Me gustaría que nos puedas contar, ¿tienes alguna historia? Porque a mí me encantan las historias, soy un adicto a escuchar biografías en audiolibros, en lecturas. Y claro, yo también soy profesor de ciencias sociales y en Ecuador con especialidad en historia y geografía, así que somos un poco colegas en la misma, sí, en la misma área. Pero claro, yo también tuve un profesor que era el doctor Solís en el colegio y era increíble cómo él te narraba las historias, cómo te contagiaba de esa energía y muchos de los que pudimos ser parte de su clase luego se convirtieron en historiadores. En este caso, ¿tú recuerdas alguna historia que te guste, que quisieras compartirla con la audiencia acá en Ecuador? Esas historias que te marcan y dicen, no, escuché esta historia y a partir de aquello yo quiero estudiar historia. Pues sí, fue con este profesor de segundo de eso, que fue el profesor Antonio Román, que él lo tuvimos 2 años continuados y hubo un periodo de vacaciones de verano y cuando nos volvimos a incorporar, pues Antonio volvió a darnos clases y él volvió de un viaje en verano que había estado en Turquía, había visitado toda la zona de Turquía y nos mostraba toda la catedral, bueno, pues todo bueno, a día de hoy mezquita, y vine, no sé, me entusiasmó aquello. De hecho, me acuerdo que sus fotografías venían en diapositivas en el retroproyector, acuérdate, ¿no? Que iba con las diapositivas y iba metiéndolas en la máquina. Y yo esas imágenes de Santa Sofía, esa cúpula, nos explicaba, bueno, pues todo lo que llevó a hacerla, toda la decoración dentro, bueno, pues no sé, aquel viaje que nos mostró con Santa Sofía a mí me hizo clic. De hecho, años después, aquí en una feria, en unas fiestas de locales de aquí de donde yo vivo, en Fuengirola, me encontré a Antonio Román y le conté que había conseguido ser profesora de historia y se quedó contento, ¿no? Y le dije, es por ti, es que he terminado por tu culpa, ¿no? Pero por tu culpa buena. Y, y me dice, pues en la vida me lo hubiera imaginado. Y le conté aquella clase, aquel viaje suyo a Turquía y se quedó impresionado. Dice, ¿en serio te acuerdas de aquella clase? Digo, me acuerdo de todas las diapositivas y de esa mezquita de Santa Sofía, cómo nos explicaban los muros, la construcción, la cúpula, todo aquello que me encantó y dije, quiero estudiar esto. Y ahí también viene un poco el viajar, ¿no? Porque ese profesor nos enseñaba mucho a partir de sus viajes. Entonces, yo de hecho lo hago también con mis alumnos, ¿no? El mostrarles y lo que te enriquece también el viajar. Creo que es una parte muy importante porque te abre la mente, conoces otra cultura y conoces también la historia de ese país al que vas, ¿no? De los viajes que has realizado, que entiendo son variados y múltiples,
¿Hay un viaje en especial que recuerdes? ¿Hay un viaje que te haya marcado? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, creo que todos los viajes nos marcan, ¿no? Creo que todos te llevas buen recuerdo. Si tengo que hablar como historiadora, uno de los viajes que más ganas tenía de siempre hacer, que lo hice el primer año que fui profesora, con mi primer sueldo y me pude permitir salir fuera, fue Roma. O sea, un historiador y más aquí viviendo en Europa, ¿no? La cuna de la historia es visitar Roma, pisar ese coliseo, ¿no? Y para mí ese viaje con mucha calor, porque en Italia hace muchísima calor en verano, pero la verdad que lo disfruté muchísimo. Pero creo que todos los viajes te llevas algo, ¿verdad? No sé, yo creo que todos son especiales y todos te traen un maravilloso recuerdo. Visites historia o no, las personas, la comida, ¿no? Creo que es otra parte, la gastronómica que gusta mucho, ¿no? Pero otro que me ha impactado también mucho como cultura, como choque cultural de decir somos totalmente diferentes y de ver otra arquitectura y otra forma de vida, ¿no? Es totalmente Japón. O sea, me impactó muchísimo viajar a Japón, ver esos palacios, toda la historia que hay detrás, ¿no? Todo lo que hay en torno al emperador y la cultura japonesa, pues detrás y bueno, pues visitar un Hiroshima como historiadora y vivir de cerca, pues lo que se vivió allí con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que yo creo que todos impactan. Y también creo, para complementar, que nunca regresamos igual después de un viaje. Siempre regresamos diferentes, con nuevas energías y con un mundo mucho más amplio. Sí, sí, sí. Y también eso, la situación actual, a lo mejor no podamos viajar tanto, pero creo que también nos está permitiendo conocer más incluso nuestro propio país, ¿no? Ahora que no se puede salir tanto, pues dices, mira, pues quizás a veces conocemos Japón y no conoces los 3 pueblos que tienes a 100 kilómetros de tu casa y a lo mejor tienen una bonita catedral, un bonita cosas o tienen unos pasteles típicos que nunca has probado. Así que creo que también hay que ver lo bueno de ahora y conocer también lo que tenemos cerca. Así es. Esto me da para poder introducir uno de los primeros canales de YouTube donde empiezas a difundir contenido de historia y empiezas a construir una marca personal como edutuber, que es un concepto de educadora y youtuber, tiene que ver con la historia. Cuéntanos cómo nace, por qué te vinculas al YouTube, por qué dices necesito crear contenido educativo en historia y luego ese contenido lo van a utilizar mis estudiantes y a través de aquello vas a perfeccionar con el tiempo dos herramientas o técnicas de clase que se usan de forma brutal en todo el mundo, que es el ABP y es la clase invertida. Cuéntanos cómo se da este proceso de, y hemos conocido a la licenciada en Historia y Geografía, a la deportista que aprendió disciplina con el deporte. Ahora queremos saber cómo se da esta incursión al YouTube y a todas las redes sociales de Rosa. Bueno, pues allá por el año 2012 era el tercer año de clase que empezaba a dar y tuve así como una crisis como profe. Y es que aquel año yo venía de dar muchas clases diferentes y aquel año en aquel colegio que me tocó dar clases, me tocó dar 4 cuartos de eso. O sea, tenía 4 clases iguales todas las mañanas, aparte de otras 2 clases más, pero me tocó dar 4 grupos el mismo curso. Y entonces, pues empezaba la clase Primera Guerra Mundial y explicabas la Primera Guerra Mundial, llegabas a una segunda clase, la Primera Guerra Mundial, llegaba a una tercera clase, Primera Guerra Mundial y llegabas a la cuarta clase, Primera Guerra Mundial. Y había momentos que ya no sabes ni si has hablado del Tratado de Versalles, ni si estoy con Churchill, ¿no? Que eso es la Segunda Guerra Mundial, ya no sabes dónde estás, ¿no? Y de hecho, me acuerdo de tener que apuntarme lo que tenía que hablar y apuntarme en qué clase lo he dicho, lo que no, y me volvía loca, o sea, era como, Dios mío de mi vida. Y hubo un momento que me senté en el sofá y reflexioné y yo dije, ¿qué me voy a pasar el resto de mi vida repitiendo todos los años la Primera Guerra Mundial? Si no va a cambiar. Si es que la Primera Guerra Mundial es la Primera Guerra Mundial, no, esto no cambia. Y si cambia algún dato histórico, pues bueno, pues ya lo sabremos, ¿no? Pero por ahora creo que todos sabemos que es del 14 al 18 lo que sucedió, las batallas. Entonces, pues ahí decidí grabarme. Ahí decido grabarme porque digo, me parece una estupidez
cada mañana yo estar explicando lo mismo, perdiendo el tiempo cuando le puedo ofrecer a mis alumnos mi propio vídeo y yo realmente ayudarles en clase a trabajar con ellos. Ahí es donde yo empiezo a grabarme. Mis primeros vídeos no es que sean muy geniales, pero yo los colgué. No busqué ser edutuber, como hay gente que piensa y que va buscando eso. Los colgué en YouTube porque era el único medio donde yo podía tener los vídeos a mano para mis estudiantes, que ellos tuvieran un link y los pudieran ver. Lo que sí me pasó es que comencé con esta forma de trabajo y me faltaba una herramienta que me permitiera saber si se habían visto los alumnos el vídeo. Y 2 años más tarde aparece pues la herramienta que revolucionó ya mis clases en ese aspecto, porque Edpuzzle me permitió saber si mis estudiantes se habían visto el vídeo, saber cuántas veces lo habían echado para atrás, y entonces yo empecé a cambiar totalmente mi forma de trabajo, porque ya al tener el saber que se habían visto el vídeo me llevaba a poder avanzar mucho más en clase y saber a quién tengo que ayudar de verdad, ¿no? En mis clases. Así que empieza un poco eso. Realmente fue un poco una crisis de yo no me puedo tirar toda mi vida con esto porque me estoy amargando y me voy a grabar para cambiar mis clases. Muy bien. A partir de aquí empieza un camino porque en la vida vamos conectando, ¿no? Una cosa lleva a la otra y cuando hay sinergia hay pasión en lo que hacemos porque déjame decirte, Rosa, que yo en ti noto mucha pasión, mucha alegría, mucho entusiasmo, optimismo y lo transmites, o sea, lo transmites cuando hablamos de educación y de eso se trata este podcast, de poder visibilizar y reflejar buenas prácticas educativas, porque algunos docentes dicen, me da vergüenza, no sé, no tengo todos los implementos, pero no es necesario tener a veces todos los implementos, sino es tener esa convicción de poder ayudar. Y por lo general esto se da, estos momentos de creatividad o de iluminación, yo los llamo, se dan en momentos de crisis, ¿no? Cuando sentimos y decimos, madre mía, tengo que dar 4 veces la guerra mundial o tengo 8 horas seguidas y me toca dar las mismas temáticas, entonces nuestra creatividad se empieza a encender. Y como nuestra creatividad se enciende, la gente lo percibe. Una de las facetas interesantes de Rosa tiene que ver con ser embajadora de EdTech, de Edpuzzle. ¿Cómo se da? ¿Qué es ser una embajadora? Quizás en el Ecuador no tengamos muchos embajadores de aplicaciones tecnológicas. ¿Qué significa ser una embajadora de aplicaciones tecnológicas? Ya nos ha hablado de Edpuzzle, que es una aplicación que te permite pues medir si realmente los videos y bueno, te permite construir videos interactivos y luego medir si los videos se han visto, se han retrocedido y luego puedes adaptarlo también a técnicas como la clase invertida. Pero ¿cómo llegas a ser EdTech de Edpuzzle? Bueno, pues la verdad que ha empezado todo, son muchos años usándola y yo pues escribía a lo mejor al soporte si detectaba que había un error o, por ejemplo, hubo un momento muy bonito años atrás, allá por el 2016 o así, 17, que tuve 2 alumnas ciegas y me encontré con el gran reto de cómo darle Flipped Classroom, el aula invertida con mis vídeos, a 2 alumnas ciegas, porque cuando tienes 2 alumnas ciegas dices, Dios mío, ¿cómo le explico el arte a estas niñas? ¿No? Que no sé cómo les voy a poder explicar cosas, ¿no? Entonces grabé vídeos mucho más descriptivos y demás y los puse en Edpuzzle y por ejemplo, desde Edpuzzle les escribí para ver si podían hacer que las niñas ciegas pudieran escuchar las preguntas y hacer accesibilidad. Y ahí estuvimos trabajando y ellos mejoraron mucho la herramienta y pudimos usar la herramienta para estas alumnas ciegas. Entonces, ya ahí empiezan a conocerte, empiezan a estar atentos a tu trabajo, ¿no? Yo también publicaba los vídeos de lo que hacía y bueno, pues así empiezan colaboraciones de Rosa, ¿cómo estás? O lo que sea, ¿no? Que a mí me encanta por ayudar, no va buscando, ¿no? El de este, sino es porque se encuentra problemas y situaciones e intenta darle soluciones contactando con las personas de ello, ¿no? Y ahora con el COVID,
pues sucedió eso, que empezó todo el tema del COVID, muchísimos profesores usando Edpuzzle y herramientas educativas y bueno, pues yo al final decidí estar colaborando más con ellos y yo tengo una enfermedad broncopulmonar grave que no me permite estar muy expuesta con el tema del COVID. También pues vi que tenía muchísimo miedo a la hora de todo esto de la situación actual y ahí, bueno, pues Edpuzzle me dijo, vamos a colaborar contigo si quieres, tienes la situación de que tienes que quedarte la mayoría de las veces en casa y te vamos a ofrecer, si quieres, pues ser la imagen, trabajar con nosotros, has hecho muchísimo con nosotros y te damos la oportunidad de poder participar con nosotros y mira, pues así ha sucedido. Ella, por así decir, ya era muy fan de la herramienta y ahora, bueno, pues colaborar con ellos y que me dieran la oportunidad, porque debido a una enfermedad estoy más en casa, dada la situación actual, pues para mí ha sido súper, súper maravilloso y más cuando vienes de usar la herramienta de antes, ¿no? Cuando vienes de trabajarla, cuando la conoces un montón, o sea, es que sé cualquier cosa de la herramienta, me la conozco, creo que soy la mayor fan de ellas, así que trabajar con ellos ha sido una grandísima oportunidad y yo les estoy muy, muy agradecida, la verdad. Y bueno, tú nos has podido conectar también con gente de Edpuzzle, hemos podido conocer a parte del equipo que está en Barcelona, te lo agradecemos también y esperamos pronto poder iniciar este proceso también acá en Ecuador. Pero no solo eres EdTech de Edpuzzle, también eres embajadora o docente distinguida de Apple, también estás como embajadora de Adobe, de aplicaciones como Evernote. Luego esto fue un desencadenante, fue como una bolita de nieve que fue creciendo, 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 creciendo. Eres Google Trainer y Google Innovator. Entonces, wow, ¿cómo sacas tanto tiempo para vincularte a las aplicaciones, ser embajadora, certificarte? Y de Microsoft también que me estoy olvidando. O sea, tenemos a Rosa que es realmente un perfil docente completísimo. ¿Cómo se dan los otros procesos de certificaciones y de embajadora? Bueno, cada marca tiene su proceso de certificación, pero yo empecé sobre todo con Apple. Apple me nombró Apple Trainer y luego Apple Distinguished Educator. De hecho, he tenido la gran suerte de ir a los encuentros de Apple Worldwide que celebra. He estado en Alemania, en Holanda, he estado con ellos. Es una pasada, o sea, yo, a ver, vuelvo a lo mismo, no es algo que buscas por querer tener otro trabajo, porque amo ser docente, sino que era más el afán de aprender y de formarme como profesora, como por estar al día, pero ya lo hacía de antes, o sea, yo ya años atrás me gustaba, yo estaba en Twitter ya hace muchísimos años, antes de Twitter chateaba en el IRC, es que es mi actitud de estar constantemente actualizándome y saber lo último que ha salido. La semana que viene hay un evento de Apple y yo voy a ser la primera que va a estar conectada en directo viéndolo, ¿no? O sea, a mí me encanta todo eso de siempre. Entonces, empecé con Apple y luego salieron las certificaciones de Google también y Google tienes que hacer los exámenes y certificarte y tienes que estar todos los años renovando las certificaciones, lo que conlleva que estés siempre constantemente actualizado. Y bueno, pues una cosa ha ido llevando a la otra. Cuando luego aparecieron las certificaciones de Microsoft también y luego descubrí también las herramientas de Adobe y bueno, que ya las conocía de antes, pero vi que también tenían una parte del sector educativo y dije, bueno, pues a estar al día. Yo creo, y esta frase me la digo mucho, que todo el mundo debe aspirar a ser moderno. Todos tenemos que estar actualizados y creo que tenemos que estar al día de todo esto porque la tecnología ha venido para quedarse. ¿Qué nos puedes, tú que eres una experta en tecnología y la pandemia pues justamente evidenció estas brechas sociales, estas desigualdades que tenían que ver tanto en la parte económica con la parte tecnológica, por lo menos acá en Ecuador se pudo notar eso. Y uno de los grandes problemas que tienen los docentes es el miedo, ¿no? El temor a poder interactuar o poder utilizar una aplicación o un determinado software. ¿Qué tú les puedes recomendar para que podamos superar este temor? Porque nos pasa mucho en la red
que al principio llegan con mucho temor los profesores, pero una vez que tienen el apoyo, el acompañamiento, con cariño, con paciencia, van dando y luego se convierten en expertos y luego van creando metodologías o ideas súper creativas que ni siquiera nosotros lo habíamos pensado. Bueno, el miedo causa rechazo al aprendizaje, eso yo lo tengo muy claro. Entonces, si te da miedo la tecnología, rechazas querer aprender de ella, ¿no? Yo lo que siempre digo también que perdemos la paciencia. Queremos aprender para ayer algo que es totalmente nuevo. Queremos hacer mañana lo que Rosa está haciendo en sus clases. Es imposible porque a mí me ha llevado años y años, tenacidad, horas y práctica. Entonces, yo siempre insisto que con la tecnología hay que tener paciencia, que hay que practicar mucho y que la tecnología también es una destreza. Hay personas que son mucho más hábiles en ello y otras personas que les cuesta mucho, como hay personas que tienen un don para cocinar y otras que mejor no se acerquen al fuego de la cocina, ¿no? Entonces, si los docentes a día de hoy necesitan de la tecnología, porque es necesaria, pues tiene que tener paciencia y también esa curva de aprendizaje, esa curva que lleva tiempo y hay a personas que les va a llevar un mes y a otras personas que les va a llevar 3 meses y a otras personas un año. Y esa paciencia se ha perdido, creo. Yo siempre digo que queremos hacer cosas en 2 días y eso no es viable. Me pasó con el COVID, ¿no? Cuando llegó aquí el confinamiento, que nos encerraron 4 meses, todos los correos electrónicos eran, Rosa, ayúdame que quiero hacer esto que tú has hecho. Y claro, yo diciendo, pero es que esto yo lo llevo practicando desde el 2012, no puedes mañana grabarte un vídeo. A mí me ha llevado un aprendizaje de muchos años, ¿no? Así que yo insisto siempre que lo que hay que tener es paciencia y actitud positiva de querer aprender y práctica, práctica, práctica. Correcto, yo creo que son grandes consejos, o sea, por favor vamos paso a paso y con paciencia. Vamos a pasar un poco de la Rosa embajadora, de la Rosa autodidacta que constantemente está muy vinculada a todo lo que lanza Google, Apple y todo el sector de la industria tecnológica vinculado al campo educativo, porque me gustaría que nos puedas comentar esa visión social o esos proyectos sociales que vienes impulsando que a mí realmente me ponen muy feliz. Y hay uno en específico de Merecemos una calle. De hecho, tenemos una página web, merecemosunacalle.com, en el cual tú estás levantando un mensaje fuerte, ¿no? Un mensaje que tiene que ver con la lucha, con el empoderamiento de la mujer en la actualidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, es merezcounacalle.com la web y bueno, Merezco una calle nace en el 2017 el proyecto con mis estudiantes en clase porque estábamos trabajando los micromachismos y decidimos analizar los nombres de las calles. No sé por allí, pero por aquí es muy común que las calles pues tengan nombre de personas o de cosas, ¿no? Pero es muy común de personas y bueno, yo ya venía observando desde hacía mucho tiempo que digo, esto es increíble, ¿no? Y claro, cuando nos pusimos a hacer un estudio de las diferentes ciudades que había alrededor de donde tenemos el colegio, pues los resultados fueron muy, muy abrumadores porque el 80% de las calles tenían nombre de hombre y no llegaban ni al 20% las calles con nombre de mujer. Y bueno, pues empezamos a hacer un movimiento, llamamos a los alcaldes, no sé si le llamaréis allí alcalde, el representante de la ciudad. Vale, genial. Y nada, pues llamamos a los alcaldes dándoles a conocer los resultados y de hecho no se me va a olvidar la cara del alcalde de nuestro cole que miraba y decía, es que en esto no hemos caído nadie. Dice, es que esto lo damos por hecho, pero es verdad, esto no está bien. Entonces empezamos a hacer el movimiento de Merezco una calle. Otra vez las redes sociales hicieron su magia y le pusimos el hashtag Merezco una calle. Y bueno, pues lo que le pedimos al alcalde es que si se abren nuevas calles, no queremos cambiar el nombre, porque cambiar el nombre de una calle es a todos esos vecinos hacerle cambiar toda su dirección, todo, no queremos volver loco a nadie, entendemos que ya están las calles puestas, pero que se te contemple, si hay una calle nueva, pues que sea nombre de mujer. Y ahí nace el proyecto. Ya han sido más de 200 profesores que se han unido al proyecto, lo han empezado a hacer muchísimos profesores en sus ciudades, ya no solamente en España, en Inglaterra, en Francia, en República Checa. De hecho, hace poco
una profesora también de México me contactaba, también por Ecuador hay interés. Y es que, claro, esto no es un problema solamente de España, esto es una realidad que hemos vivido en un mundo androcentrista, centrado en el hombre, y yo bien lo sé eso como historiadora que soy, y creo que ya es hora de hacer visible lo que ha sido invisible, ¿no? Sé que también hay mucha gente, otra vez el discurso de las mujeres y demás, pero es que este lo demuestra con cifras, demuestra que no hay ni el 10% de las mujeres en los callejeros, y creo que hay muchas mujeres que se merecen una calle, ¿no? Y que merecen estar ahí. Incluso a mí me han llegado a decir, has hecho ese proyecto para que te pongan a ti una calle. Y digo, precisamente una no va pensando eso, una lo que quiere hacer, como te digo, es dar visibilidad a esas mujeres históricas que tristemente, estudiando historia, incluso muchas ni las conocí, las he conocido yo luego por investigar, por interés propio, por dar clases a mis alumnos y buscar mujeres relevantes y retratarlas, ¿no? Así que, como digo, hacer visible lo invisible ya. Me parece fantástico. ¿Qué opinas de esto? Yo analizaba en clases de historia que la historia, existen dos historias, ¿no? La de los ganadores y la de los perdedores. ¿Quién cuenta la historia de los que pierden, no? Porque por lo general la historia retrata solo la historia de los que ganan. Y también en la historia esta deuda pendiente con respecto al rol que ha jugado la mujer, porque en todos los procesos históricos, desde revoluciones hasta causas sociales, la mujer ha jugado un proceso fundamental, pero justamente la historia está sellada o está firmada por hombres, definitivamente. ¿Qué criterios evalúan en este proyecto Merezco una calle para promover el nombre de una mujer? Pues hay una segunda parte del proyecto que es Mujeres que merecen una calle, y lo que hacen los estudiantes es hacer un proceso de investigación y trabajar una propuesta de mujeres que le presentan al ayuntamiento, al alcalde, para que merezcan una calle. Entonces, estuvimos un mes trabajando, nosotros presentamos 250 mujeres en un libro y se lo presentamos al alcalde para que tuviera como en sí una información de la que pudiera luego él tirar para poder abrir las calles con nombre de mujer. Y nosotros, 6 meses después, se hizo realidad y ya hemos abierto 4 calles con nombre de mujer en la ciudad. Y yo creo que no hay algo más bonito, ¿no?, para unos estudiantes que encima de que aprenden, causan impacto y hacen una sociedad mejor, encima en su entorno, ¿no? Eso ya es brutal. Yo creo que lo más grande para mis estudiantes es ahora poder pasar por esas calles y decir, esa mujer la propuse yo, ¿no? Eso es genial. Yo creo que no las van a olvidar nunca ya. Te comento que hace poco la Red Ecuatoriana de Pedagogía pudo ser parte de un proyecto que es 100 mujeres en la historia de Ecuador, que es un libro de ilustraciones con biografías cortitas, y pudimos rescatar esto de la memoria, ¿no? La memoria colectiva, y poder visibilizar que las mujeres pues han jugado un papel y un rol fundamental en todos los procesos que tienen que ver con la patria. Entonces hay un libro impreso que se hizo la publicación impresa y que realmente está teniendo una acogida fundamental. Este libro está realizado por dos compañeras de la ciudad de Cuenca, y, y creo que va a haber un segundo proceso de otras 100 mujeres, y están también tratando de expandirse a Latinoamérica. Entonces, mira, en diferentes puntos, en España, en Ecuador, yo creo que estas reflexiones están llegando con mucha fuerza porque son necesarias, y esperemos que en los próximos años la realidad pueda cambiar y que ya no tengamos este desbalance tan fatal, que tengamos 80% de calles de hombres y 20% de calles mujeres. A los que nos van a escuchar y ver acá en Ecuador también pueden hacer esta reflexión para que no caigan en el discurso, sino que podamos medirlo numéricamente, ¿no? Y también podamos comprobar. Yo creo que aquí también en Ecuador existe una situación muy similar, de un 80% de calles que son de hombres, o inclusive más. No se me viene en este momento una calle Sí, femenina. bueno, Sí, nosotros bueno, hemos pocas. analizado ciudades que eran el 97% hombres. Hemos visto resultados de llevarte, de que han salido en las noticias, han salido en periódicos aquí, ha salido, hay algunas ciudades que dices, Dios mío de mi vida. Pero yo animo, porque el libro vuestro es muy buena idea para presentar a los ayuntamientos como propuesta,
y que los profesores se pueden apuntar al proyecto en merezcounacalle.com y seguir sumando a toda esa base de datos, porque es muy interesante de ver lo que te decía, ¿no? Cómo hay ciudades, es que hemos llegado a ver ciudades que no tienen ninguna mujer puesta en las calles. Así es. Y con esto vamos introduciéndonos en otra etapa. Es que eres multifacética, Rosa, definitivamente. O sea, y bueno, por favor les pido que puedan visitar rosaliarte.com, merezcounacalle.com y hay también la academiaparaprofes.com. Eso ¿Cómo, es. cómo surge? Mira, yo te había dicho que tenía un equipo de comunicación brillante que me dijo y me preparó para este podcast y bueno, íbamos a hablar de todo un poco. En esta faceta justamente quiero introducir esta colaboración que hemos realizado contigo, Rosa. Desde la Red Ecuatoriana de Pedagogía este año nos propusimos levantar la Escuela de Docentes Innovadores y en este año Una gran estamos... propuesta. Muchas gracias. Y en este año estamos cerrando con nuestra quinta escuela. Hacemos 5 talleres durante el año. Y desde que te conocimos, coincidimos en este año por Edpuzzle, coincidimos por la clase abierta, nos referenció otra amiga que también está muy activa en contenidos educativos en España y nos dijo, hablen con Rosa. Entonces nosotros te escribimos y pudimos concretar una clase abierta. Y después de esa clase abierta surgió, ¿por qué no hacemos un taller de la Escuela de Docentes Innovadores con Rosa? Y tú nos propusiste hablar de la evaluación. ¿Por qué es importante hablar de la evaluación? Quizás la evaluación no está tan tomada en cuenta dentro de los contenidos o los profesores. Bueno, nos casamos con una evaluación muy tradicional, pero lo que vamos a aprender en este taller es increíble porque es vincular a la evaluación con herramientas tecnológicas. Cuéntanos cómo está construido este taller que has podido colaborar con nosotros. Bueno, yo creo que la evaluación siempre causa sensaciones muy malas al profesorado. Creo que es la parte que más odiamos los profesores de hacer y a partir de ahí es un proceso que tenemos que hacer todos los profesores. Y creo que la odiamos en una parte porque también se hace tediosa, a veces muy tradicional, o incluso tenemos ahí como convergencia o contradicciones entre nosotros en plan de, pero si yo he visto trabajar a este alumno un montón, pero ¿por qué le sale esta nota, no? Entonces, la verdad que a mí el tema de evaluación, cuando yo empecé a ser profesora, me llamó muchísimo la atención el ver cómo los profesores seguían con su cuaderno tradicional de papel, habiendo a día de hoy muchas herramientas digitales que podían ayudarnos. De hecho, yo ya llevaba mi iPad, iba con mi hoja de cálculo y yo en plan de, es que ahórrate trabajo porque ya es complicada la evaluación si encima la haces manualmente, pues que nunca acabas, ¿no? Así que ahí empecé a leer muchísimo de evaluación, me entusiasmaba mucho el tema y siempre quise, con afán de mejora, buscar que me ayudara la tecnología. Ahí descubro un cuaderno del profesor digital que es Idoceo, y Doceo me empezó a ayudar muchísimo. Me pasó como un poco como Edpuzzle. De hecho, tengo hasta el teléfono de su creador, tengo contacto directo todos los días, hablamos y Doceo pues me empezó a encantar y empecé a usarlo como un cuaderno digital y empezaba yo a reportarle mejoras y empezó a ser un cuaderno increíble, ¿no? Y ahí a raíz de eso empecé a publicar tutoriales, a mostrarlo y muchísima gente realmente me conoció a raíz de esa herramienta educativa también. Y yo creo que poco a poco la tecnología se ha ido poniendo al servicio nuestro para la evaluación. Y luego tenemos también que ver otras formas de evaluar. Está bien un examen, porque hay que hacer un examen muchas veces, ¿no? La vida se basa en exámenes en la universidad, o sea, no podemos descartarlo, pero creo que no se puede jugar todo en un examen, sino que tienen que haber otras formas de evaluar, otras vías de evaluación, conocer otras formas de ver cómo trabaja el alumnado. Y pues todo esto es lo que íbamos a ir viendo en el taller, herramientas que nos ayuden, otras formas de evaluar, conocer alternativas, porque creo que muchas veces nos salimos de pedirle una libreta, unos ejercicios, un examen y poco más. No salimos de ahí y yo pues intentaré ahí animar en el tema más complicado que hay para los profesores, que es la evaluación, a todos los docentes que se apunten a la clase con nosotros, porque la verdad que no es fácil, pero espero que lo disfruten mucho.
Yo creo que la evaluación es el termómetro, ¿no? Es el termómetro de temperatura alta, temperatura baja, temperatura media y que es un feedback, ¿no? Es una retroalimentación porque existe evaluación a los estudiantes, pero luego los estudiantes también tienen la oportunidad de evaluarte como docente. Entonces, ese es el termómetro que mide todo. Y en este taller vamos a analizar, bueno, desde conceptos de evaluación y feedback, vamos a analizar rúbricas, vamos a analizar y que nos cuentes el portafolio, porque el portafolio en Ecuador y en España, yo hice una maestría en España en liderazgo y dirección de centros educativos, entonces estoy muy empapado con la legislación, con los nombres, con bueno, cómo está constituido el sistema educativo en España. Y bueno, el portafolio es un dolor de cabeza en Ecuador y en España. Cuéntanos cómo abordar el portafolio para que en vez de un dolor de cabeza, estas evidencias tengan pues serenidad, calma y mejor nos hagan ser más ordenado en nuestro trabajo. Pues sí, yo tengo una frase con el portafolio que es que uno no aprende hasta que no reflexiona sobre lo que aprende. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre lo que consigues, ¿no? De hecho, por así decir, mi portafolio es mi propio blog, Rosalía Arte, y ahí dejo todo recogido, todo lo que hago en mi día a día, ¿no? Así que trabajar la metacognición, que es este proceso de pensar qué he hecho, qué he aprendido, dónde estaba, a dónde estoy, ostras, empecé aquí y he llegado aquí, ¿no? Ese proceso se llama metacognición y tenemos que trabajarlo con el alumnado. No es fácil, no es fácil, pero tenemos que tener ese hábito en el alumnado de que reflexione sobre lo que aprende, de dejar un momento en clase para la reflexión y como bien sabes, como me gusta la tecnología, a mí me gusta hacer un portfolio tecnológico. Así que lo que intento es que los alumnos tengan su propio blog y que a su vez, realizando el portafolio, tengan como un blog con evidencias, con todo lo que han ido haciendo y luego se den cuenta de lo que han conseguido. Eso es lo maravilloso, ¿no? Ahora, tiene que llevar un proceso, que tienen que hacer, que tienen que tomar apuntes, porque a veces el portfolio se va a convertir en hoy trabajé, vale, pero hoy qué trabajaste, hoy qué has aprendido, ¿no? Porque esa típica frase que te hace tu madre cuando llegabas del colegio tu padre, ¿no? ¿Qué has hecho hoy en el cole? Nada, no. Ese momento de reflexión, pues mira, hoy he aprendido los números romanos, o los sabía ya, pero no me acordaba para nada, los he repasado y reflexionar sobre ello. Cuando uno se para a pensar de lo que ha hecho, se da cuenta de lo que consigue y eso también motiva y también lleva a una superación personal y a estar muchísimo mejor encauzados a la hora de luego trabajar y demás, muchísima más motivación. Completamente de acuerdo. Ya lo saben, si quieren aprender de la evaluación, del feedback, de rúbricas, del portafolio, de otros recursos y de otras formas de hacer y recrear la evaluación, pues yo creo que la Escuela de Docentes Innovadores y el taller que Rosa pues ha creado en conjunto con la red pues es fantástico para tener otra visión sobre la evaluación. Me está encantando realmente conversar contigo, pero bueno, me están diciendo ya acá que tengo que ya cortar, que tengo que cortar, pero bueno, vamos a cortar con una parte que a mí me gusta mucho. Yo creo que todos tenemos algo bueno que contar. Y es una parte de este podcast en el cual le pedimos a nuestros invitados que nos comenten alguna anécdota o algo que ha marcado sus vidas y que realmente tiene que ser conocido y difundido. Entonces, todos, absolutamente todos, en Ecuador, en España, en Colombia, en donde nos estén escuchando, tenemos algo bueno que contar. Y si somos docentes, mucho más. No sé, al respecto, y tú que eres historiador y tienes una memoria prodigiosa, ¿qué nos podrías contar como para ir cerrando este podcast? Bueno, yo no sé, alguna anécdota así, ahora de pronto no caigo, ¿no? Pero yo siempre le digo a los profes que tengan mucho ánimo, que nuestra profesión tiene sus altibajos. Hay días que llegas súper contento y otros que a lo mejor tienes un mal día. Y yo siempre desde aquí, pues lo que comento es que a los profesores que nunca bajen la guardia, que siempre tengan mucho ánimo y que tengan una formación constante, porque nuestra sociedad cambia bueno, ya nos ha demostrado el futuro que es bastante incierto, así que tenemos que estar preparados para lo que sea y somos realmente la profesión que crea el resto de profesiones, ¿no? De nuestras clases salen todas las profesiones del mundo, así que creo que de aquí decirles que estén siempre motivados, que el momento es complicado,
que todavía nos queda una racha de esta pandemia, pero que no bajen la guardia y que tengan la suerte de seguir formándose, que la red ecuatoriana está haciendo cosas increíbles para ellos y que sigan formándose, porque ahí es donde está la clave del futuro en nuestras clases. Así es. Yo quiero agradecerte, Rosa, realmente porque desde que te conocimos siempre has sido una mujer que pues está muy abierta a poder dialogar, a conversar, a problematizar la educación, a compartir tu experiencia de muchos años siendo embajadora de varias aplicaciones educativas y tratando de difundir pues que la tecnología y la educación pueden ir de la mano y sobre todo en la actualidad. Te agradezco infinitamente, te mando un fuerte abrazo desde Ecuador. Y le recordamos a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan, a los docentes, que somos el resultado de profesores que impactan. Y tú puedes ser ese profesor que impacta la educación y que empieza a transformar vidas. Hagamos una educación con propósito. Será hasta una nueva entrega en otro episodio de nuestro podcast Del qué al cómo educativo. Que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de desde dónde nos estén viendo. Y pues ya vendremos con más novedades y con más invitados en próximos episodios. Muchas gracias.